5 de julio, gran parte de los estudiantes del país van a volver a clases. Sin embargo, uno de los problemas que sigue preocupando a las autoridades, también a los padres y a las madres, es el nivel de violencia que se está observando en los colegios. Para conversar sobre esto, tomamos contacto con el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga, también director de inclusión de la Fundación Educacional Seminarium, Ignacio Calderón, que está en contacto con nosotros. Profesor, ¿cómo está, Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Ignacio, en Chile, tal como estábamos diciendo en la presentación, muy pronto los niños, las niñas, los jóvenes van a regresar a clases, van a retornar a las aulas, ¿no? Todavía en medio de la pandemia, lo cual genera algo de preocupación y tensión. Me imagino que esto es normal en todo el mundo, está pasando en todas partes al mismo tiempo. Pero hay preocupación respecto de, tal como decíamos, los niveles de violencia, las formas de interacción, los métodos de interacción que se han validado en el último tiempo y que están dando paso a un montón de expresiones, ¿no? Un montón de agresión entre los alumnos, las alumnas, incluso también llegando a afectar, obviamente, a los profesores y a la profesora. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Me imagino que esto es un fenómeno internacional que no solamente está afectando a Chile. Ignacio. Bueno, cada país, cada región tiene su propia idiosincrasia. Ahora sí, eso sí que es cierto que la pandemia no ha sido gratuita, no es gratuita. Lo que ha ocurrido no es algo que pasa sin más y cuando pasa se olvida y no queda rastro. Pues no, la pandemia ha significado mucho tiempo de no presencialidad. Esa no presencialidad en las escuelas, particularmente en algunos países, que ha sido muy extensa, pues ha supuesto un mayor acento en las desigualdades previas que habían en las poblaciones. Con lo cual, claro, esto ya decía yo, no es algo gratuito, sino que cuando llegamos a las escuelas, pues hay que volver a reconstruir eso. No tiene sentido pensar que vamos a volver a las escuelas como las escuelas previas, sino que hemos venido con una nueva historia, con una nueva historia que el alumnado y el profesorado tienen que reconstruir junto con, por supuesto, las autoridades competentes. Ignacio, ¿hasta qué punto justamente, por ejemplo, las cuarentenas, el haber hecho teleeducación, educación a distancia, no haber estado compartiendo el día a día con tus compañeros, con tus compañeras, puede impactar en la forma en que las personas se relacionan socioafectivamente, ¿no? ¿Cuál puede ser el impacto que esto tiene en términos sencillos? Bueno, el impacto en la salud mental, por ejemplo, es algo que ya se ha estudiado, que se está viendo el enorme impacto que el confinamiento y la pandemia ha tenido en muchas poblaciones, no solo en los estudiantes. Por otra parte, ya decía que las desigualdades se han acrecentado y las desigualdades en las escuelas significan, pues, dificultades de acceso al aprendizaje, dificultades de barreras a la participación y también al logro. Y uno de los estudios, una de las investigaciones que han arrojado más claras evidencias sobre la pandemia dicen, bueno, no solo una, en realidad la investigación internacional viene a decir que todo el confinamiento, ese no estar presencialmente en la escuela, lo que ha hecho ha sido incidir en esa desigualdad. Es decir, que el rostro que tenía previamente la escuela y lo que el fracaso que llevaba aparejada, pues que tenía rostro de, pues por ejemplo, de alumnado emigrante o de alumnado con discapacidad o de alumnado procedente de contextos más desfavorecidos, ha sido quien ha cargado mayoritariamente con el peso mayor de la pandemia, que nos ha dolido a todos, pero particularmente a algunas personas y colectivos. No sé, aquí lo más grave, entiendo, profesor, y en esto yo creo que vamos a estar de acuerdo, es que justamente estos 2 años que usted dice que han acrecentado la desigualdad, que es evidente, también impacta contra el desarrollo cognitivo, ¿no? De 1 o 2 generaciones, es decir, sobre todo los niños más pequeñitos. Hay estudios acá en Chile que dicen que el daño que esto significa en los primeros años de alfabetización ha sido tremendo. Y claro, algunos dicen, bueno, pero los niños estaban en la casa y los papás tienen que asumir esta labor. Pero la realidad, no sé cómo es en España, me imagino que también, es que justamente como los sectores más desfavorecidos no tenían la capacidad ni de tiempo, porque son, me imagino, familias que trabajan todo el día, ni de tecnología para acceder a los conocimientos, tienen hoy día una brecha en el aprendizaje que es muy difícil de subsanar.
sobre todo que una vez que vuelven a clases, y lo estamos viendo acá en Chile, es que estamos viendo un montón también de profesores y profesoras que están presentando licencias, porque están teniendo muchos problemas de salud mental, porque están teniendo problemas de tensión, de somatizar incluso algunos síntomas, enfermedades, ¿no? Por lo que ha significado este nuevo método o este reencuentro con las clases tradicionales, ¿no? Entonces el escenario es como una ecuación, como una tormenta perfecta, ¿no? Claro, bueno, lo que ha ocurrido es que si, a ver, la escuela no es un espacio neutral, es un espacio que tiene una cultura, una forma de proceder que no favorece igual a unos y a otros. Claro. De alguna manera, dependiendo de qué tipo de escuelas y de qué tipo de sistema educativo, hay sistemas educativos que tratan de transformar esas desigualdades que vienen de la sociedad, porque la escuela no es más que una parte de la sociedad. Y hay otras escuelas, muchas escuelas y también muchos sistemas educativos que de alguna manera van reproduciendo esas desigualdades que existen previamente en la sociedad. En la medida en que se han acrecentado esas desigualdades, explosiones, por ejemplo, de manifestaciones violentas, Sí. no dejan de ser algo con mucho sentido, porque son expresiones de lo que hay fuera. Digamos que si la sociedad, si la escuela no es neutral y reparte desigualmente, por ejemplo, roles, oportunidades de aprendizaje o posibilidades de participación, pues eso también se va a ver dentro de la escuela, es decir, lo que hay fuera, lo que hay en la sociedad, entra dentro de la escuela. Y eso solo se puede resignificar o replantear teniendo en cuenta profundamente qué es lo que están diciendo esas voces que ahora mismo se están manifestando pues, de una forma probablemente inadecuada, pero que de alguna manera no dejan de ser manifestaciones de lo que están viviendo. Y esa violencia puede ser interpretada profundamente como manifestaciones de procesos de comunicación que no están siendo del todo comprendidos, pero que ni tampoco evidentemente bien formulados, pero que la escuela tiene que aprender de ellos para reconstruirse. Ignacio, aquí me gustaría que logremos explicar algo, porque en el fondo yo escucho lo que tú me estás diciendo y de alguna manera me hace sentido, por ejemplo, para poder explicar lo que ha pasado en Chile a propósito de las manifestaciones, por ejemplo, las protestas callejeras que son muy violentas. Lo entendería como una expresión también de esta desigualdad, de una falta de oportunidades. Puedo entenderlo por ahí encausado, ¿no? Sin embargo, las imágenes que estábamos mostrando recién obedecen también quizás a otra explicación o es un fenómeno distinto, porque lo que estábamos mostrando recién, tú no estabas viendo nuestra pantalla, pero son peleas entre compañeros, entre compañeras de un mismo establecimiento, que da la impresión de que han aumentado. Atención con esto, porque también efectivamente hoy día todo el mundo tiene cámaras, todo el mundo tiene teléfonos, son parte de los colegios también, por lo tanto, hay cosas que siempre han sucedido en la época escolar. Las peleas son parte desde que yo era estudiante, me imagino desde que tú eras estudiante, la diferencia es que no había cualquier persona grabando, lo subían a redes sociales y se viralizaba. Por lo tanto, podemos tener por un lado el fenómeno de que efectivamente hoy día tenemos más dispositivos de grabación y estamos todos conectados, sí. Pero aparentemente, según las últimas cifras, también ha habido un aumento, al parecer, comparado con años anteriores, de las peleas, de las riñas, de los episodios de violencia dentro de las propias comunidades escolares, no manifestaciones afuera, no que sean jóvenes que estén pidiendo cambios, no. Son peleas, formas de resolución de conflicto al interior de los colegios que se están acrecentando. ¿Esto a qué podría obedecer? ¿Cómo lo observas tú, Ignacio? Bueno, obedece a que nuestras sociedades son violentas y que en las escuelas no deja de ocurrir algo que está ocurriendo fuera, pero que ahora ha llegado dentro con la presencialidad. Algo que estaba ocurriendo previamente fuera cuando se estaba haciendo la escolarización online, pero que ahora vuelve a estar dentro de las escuelas. En cualquier caso, la violencia, por supuesto no estoy justificando la violencia, ni las peleas, ni nada parecido. Lo que quiero decir es que un adolescente o una adolescente cuando se está peleando también está diciendo algo. Cuando somos agresivos estamos diciendo algo.
y también son protestas ante un sistema, un contexto, unas relaciones, unas posibilidades o no posibilidades de, por ejemplo, aprender, de participar y de obtener logros. Entonces, hablar de violencia en las escuelas, que no deja de ser pues, un problema de convivencia, que como decías, es un problema que es consustancial al ser humano. Sí, sí, claro. Pero que debajo de esa violencia lo que hay es un conflicto o muchos conflictos, y esos son los conflictos que educativamente tienen sentido trabajar, son a los que tenemos que atender o a los que tenemos que tratar de profundizar en ellos para entender cómo esa punta del iceberg, que es el estallido violento, la pelea, por ejemplo, que ahora mismo estoy viendo en pantalla. Ah, lo estoy viendo ya. ¿Qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y lo que significa es algo más profundo que el hecho mismo de que ahora te pego. Sí. No deja de ser una forma de expresión, por supuesto completamente reprobable, pero una forma de expresión que esconde un conflicto que la escuela tiene que solventar. Sí, ahora, efectivamente usted dice que podría sonar a una justificación, que no es esa el espíritu, es una explicación lo que se está dando acá, de una variable muy importante. Ahora, yo recuerdo que la inequidad, por lo menos, ha sido propio, al menos de Chile hace muchos años, en el fondo siempre ha existido esta desigualdad, etcétera. Hay diferentes maneras de expresar también el descontento respecto de esto. Efectivamente también, la violencia es innata, es algo propio del ser humano también, existe, siempre han habido expresiones violentas. Y también hay personas que les cuesta más aprender o que tienen algunos déficits en eso. Usted también fue estudiante, yo también fui estudiante. Yo recuerdo que con todos esos elementos tampoco, no siempre existía esta salida, no siempre se daba esta salida tan fácil como está ocurriendo ahora o tan comúnmente como está ocurriendo ahora. Y por lo mismo le pregunto, ¿hasta qué punto también las familias pueden hacer algo al respecto? ¿Hasta qué punto las familias pueden influir en esto? Porque tanto como los colegios, que son una parte de la formación, otra gran parte, otro gran elemento es la familia, es el seno de la familia, son los valores que a nosotros nos entregan. ¿Cuál es el llamado que le hace también a las familias respecto de esto? ¿Pueden hacer algo? ¿Pueden maniobrar en esta situación? Claro, y no solo pueden, sino que deberían, pero es que las propias escuelas deberían contar con las familias y con las voces del alumnado. Estoy hablando de las escuelas particularmente, pero también de los establecimientos, pero también pienso en las políticas públicas que deben, el ministerio mismo tiene también que atender a esas voces del alumnado, a lo que le está diciendo la sociedad y particularmente la comunidad escolar sobre la situación actual. Cuando yo decía, hay un conflicto debajo o hay muchos conflictos debajo, bueno, se trata de desentrañar de qué se trata ese conflicto para tratar de solventarlo. La pandemia, el confinamiento, no ha sido igual en una familia en la que todos los miembros son bien avenidos que en una familia en la que hay violencia de género, por ejemplo. Y eso vuelve a la escuela. Exacto. Cuando estamos en las escuelas, de alguna manera, los docentes lo que hacemos es transformar, tratar de mostrar desde otros prismas algo que un estudiante, va naturalizando en su propia experiencia, en su socialización, en su familia, con la riqueza y las miserias que tienen todas las familias, ¿no? ¿Cómo? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay debajo de un chico que ha vivido intensamente durante el confinamiento o durante los confinamientos la violencia en su familia y vuelve a la escuela después de mucho tiempo sin estar tratando con su profesorado, sin que el profesorado le esté ayudando a reconstruir eso y a volver a pensar lo que en su casa es algo lógico? ¿Qué es lo que...? Ese es el papel, en realidad, el papel más importante de la escuela, y para eso están las diferentes materias. Y para transformar eso es necesario contar con una mayor participación y colaboración, particularmente del alumnado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos pasa para que estemos llegando a estos niveles de agresividad? ¿Qué es lo que hay aquí debajo? ¿Cómo podemos entre todos y todas modificarlo? Y también con la comunidad más amplia, con las familias, pero también con otros actores sociales. Sí, ¿Qué podemos hacer juntos para mejorar lo que ocurre también en las escuelas?
Bueno, eso es trascendental. Muchas veces solamente o hablamos de la familia o hablamos de la comunidad escolar o de los profesores, mejor dicho, como entes separados. Y finalmente todo parte de la comunidad escolar, ¿no? El estudiantado, los profesores por una parte, el establecimiento, también los apoderados y también el resto de los quizás actores civiles que pueden, incluso el Estado, ¿no? Que pueden formar parte de estas soluciones, ¿no? De proponer soluciones. Ahora, dicho eso, y me gustaría que se refiera, o si es que tiene una visión respecto al menos también del impacto que puede tener en las nuevas maneras de relacionarnos el mundo digital, las redes sociales. ¿Eso podría explicar también parte de esta nueva forma de relacionarnos en el mundo análogo? Me explico, no es por echarle la culpa simplemente solo a esto, pero de alguna u otra manera hemos como importado la forma de relacionarnos aparentemente, y en esto lo estoy diciendo yo, en mi opinión, la forma, por ejemplo, que tenemos de relacionarnos en redes sociales, la cultura de la cancelación. Si alguien opina distinto a mí, lo quiero eliminar, no quiero escucharlo, pierdo la capacidad de procesar y tolerar una opinión distinta a mí, a la mía. El que opine distinto a mí, lo bloqueo, se va, lo cancelo o lo insulto. Poco a poco eso aparentemente ha ido empapando la realidad análoga. Parte de esto podría explicar también lo que está pasando, Ignacio. Por supuesto, por supuesto. Es la cultura social la que viene a la escuela, con toda su riqueza y también con todas sus miserias. Y esta cultura de la inmediatez, del satisfacer continuamente cualquier deseo inmediato de, Exacto, por ejemplo, acceder a lo que yo quiero, pero también todo eso que tiene que ver con la polarización, con la crispación, con la mentira, que están ahora mismo abonando la vida pública. Y eso lo están viviendo nuestros hijos e hijas. Y eso llega a las escuelas. Y las escuelas tienen que ser espacios en los que esa inmediatez, esa velocidad desatada, tiene que rebajarse para volver a llegar a procesos pues, de diálogo, en los que no puedo evadir, por ejemplo, la presencia de la otra persona, sino que la otra persona está allí y yo tengo que aprender a vivir con ella. sí. No es algo como lo que hacemos en las redes sociales, de alguien dice lo que no me gusta y entonces yo lo elimino. Pero ese eliminar continuamente lo que no nos gusta nos lleva a pensar de una manera muy, muy solitaria, muy egoísta y muy egocéntrica. La escuela es un espacio de diálogo en el que se reconstruye continuamente la cultura y las relaciones sociales. Sin duda alguna, y eso también plantea un desafío interesante en la formación de los profesores también, ¿no? Claro. Ignacio Calderón, director de Inclusión de la Fundación Educacional Seminarium, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan relevante, ¿no? Para todas las sociedades, no solamente para Chile. Que esté muy bien. Un placer, muchas gracias. Chao.